Buenos días. Qué privilegio poder abrir juntos la palabra el día de hoy. Y cuando digo abrir juntos es que espero que la tengamos abierta, porque vamos a revisar este pasaje y es más, yo les traigo una versión que habrá de ameritar el hecho de que estemos revisando, tratando de encontrar diferencias, parecidos, etcétera, sentidos. Vamos a orar, pidiendo que nos acompañe en este tiempo. Oremos. Padre Santo, gracias porque eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque tuya es la vida. Gracias, Padre amado, porque un día nos rescataste en la situación en la que nos encontrábamos cada uno de nosotros y nos trajiste, Señor, hacia ti, Padre amado, hacia ti que eres la fuente de la verdad. Padre amado, ahora oramos porque esta palabra nos acompañe. Oramos, Señor, porque si hay actitudes en nuestras vidas que debamos de dejar, tomemos la decisión de hacerlo. Y pedimos también, Señor, en sentido contrario, que si es que hay alguna actitud, alguna cosa que debemos empezar a hacer, tomemos también la decisión al respecto. En el nombre de Cristo Jesús, oramos así. Amén. Padre Santo, Padre nuestro. Este Padre al que nos estamos dirigiendo en oración es aquel que inspira esta palabra y que nos dice una serie de cosas que parecen sencillas, parecen obvias, pero podrían no serlo tanto. Fíjense, esta mañana, no recuerdo a qué hora fue, 3:30, 4 de la mañana, en ese periodo, busqué mi versión en griego y me puse a traducir este pasaje. El problema de compartirles esto es que cuando yo les lea lo que anoté en mi papelito mientras iba haciendo el ejercicio, van a escuchar de mí un español muy malo, muy impreciso. ¿Por qué? Porque es otro idioma, ¿no? Y si uno empieza a buscar los sentidos más literales, evidentemente la forma en que se escribe, la sintaxis, los tiempos verbales, etcétera, todo va a ser diferente. Por ello les pido que me acompañen y me ayuden, por ejemplo, fijándose conmigo en el versículo 5. Acabamos de leer. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Yo tengo acá Reina Valera del 95, no difiere mucho del 96. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Yo qué cosa leí en griego? Y se está haciendo el mensaje que hemos oído de él y que les declaramos a ustedes, que este Dios que está haciendo luz no tiene ninguna oscuridad o tinieblas. ¿Cierto? ¿No les dije que se escuchaba raro? Bueno, ya vayan viendo las diferencias. Versículo 6. Hemos leído hace un momento, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Yo que leí en la mañana. Si decimos alguna vez que unidos participamos a Él, pero caminamos alrededor de la oscuridad, ahí hay una diferencia interesante, ¿no? Acá dice, andamos en tinieblas. Yo he leído en griego, y caminamos alrededor de la oscuridad. Estamos mintiendo y no estamos haciendo la verdad. Versículo 7. Leemos acá en Reina Valera, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado. En griego, pero si alguna vez estamos caminando en la luz alrededor de Él, que está haciendo la luz, unidos participamos, teniéndonos unos a otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Él, está limpiándonos a nosotros de todo pecado. Versículo 8. Dice Reina Valera, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo leo acá en griego, si alguna vez decimos que no tenemos pecado y nos estamos extraviando a nosotros mismos, la verdad no está siendo en nosotros. Es muy raro eso, ¿no? La verdad no está siendo. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo he leído en la mañana, en griego, si alguna vez confesamos nuestros pecados, Él es digno de confianza. Mira, acá cambió el sentido mucho, ¿no? Y Él es justo para dejar ir de nosotros los pecados. Interesante, ¿no? No es perdonar nuestros pecados.
dejar ir de nosotros los pecados y limpiarnos a nosotros de toda injusticia que cometamos. Eso sí me llama la atención, ¿eh? Fíjense al final del 9, en Reina Valera. Dice, y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué dice en griego? Y limpiarnos de toda injusticia que cometamos. Versículo 10, perdón. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si en alguna ocasión decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, su palabra no está actuando en nosotros, ¿cierto? Y voy de corrido con los 2 versículos del capítulo 2, los 2 primeros. Hijitos míos, dice Reina Valera, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En griego leemos, hijitos, desde mí estas cosas les escribo a ustedes, para que no cometan ningún pecado. Y si alguno comete algún pecado, abogado estamos teniendo hacia el Padre a Jesús, el ungido y justo. Y Él está haciendo la propiciación en relación a nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también los del mundo entero. Ahora, podríamos ocuparnos de esto mucho rato, ¿no es cierto? Pero no es la intención, no estar revisando lo que tenemos en griego, que siempre hay que decir qué es lo que encontramos en los manuscritos, no podemos decir directamente el original, como dicen algunos, ¿no es cierto? Porque los originales desaparecieron, están hechos polvo. Ahora, ¿qué nos puede estar diciendo acá el texto escrito en griego? En términos muy generales, a mí me llama la atención, no sé si a ustedes les llama la atención, el tiempo verbal, el gerundio, ese estando. No es decir vivo, sino estoy viviendo, no es trabajo, estoy trabajando, ese ando, esa N por ahí, ¿no es cierto? ¿Qué nos indica el tiempo? Nos indica primero que el asunto es impersonal, pero en segundo lugar nos indica que hay una acción constante. Es decir, este pasaje, que podría parecernos muy conceptual, muy de darnos ideas, conceptos, es posiblemente algo que va bastante más allá del concepto. Es decir, aquí no está el concepto de estar solamente en la luz, está el llamado activo a estar en esa luz. Y lo mismo en los aspectos acá, tanto positivos como incluso los negativos. Siendo así, nosotros haciendo el esfuerzo de colocarnos en ese ámbito en el que Juan habla, lo siguiente que tenemos que preguntarnos es, bueno, si el pasaje es tan activo, tendrá resoluciones prácticas, activas, en las que nosotros podamos reconocer tanto la experiencia que tuvo Juan cuando escribió esto, como la que nosotros podamos estar teniendo hoy. Pues sí la hay, se los voy a mencionar al final, y es una clave tremenda, tremenda, yo les anticipo que es una clave tremenda. Ahora, hablando de Juan y de esa época, se está hablando en estos días del contexto, del llamado gnosticismo, ¿no? Del conocimiento. Ustedes saben que la gnosis del conocimiento. Y en esto, claro, no hay concordancia completa entre los autores, porque entre otras cosas hay un desfase histórico, porque el gnosticismo plenamente se presenta siglos después. Por eso algunos hablan de pre-gnosticismo, proto-gnosticismo, etc. Sea lo que fuere, lo interesante es que aquí Juan está actuando prontamente en relación a todo aquello que él está entendiendo, está empezando a afectar a la iglesia. Y por supuesto hay muchos ángulos desde donde nosotros podríamos hablar de esto y podríamos demorarnos mucho tiempo también al respecto. Podríamos estar hablando, por ejemplo, del dualismo que ya se está hablando, ¿no? El dualismo no platónico, que en realidad no es uno solo, son 7, ¿no? El más notorio y que afecta a la iglesia es este que tiene que ver entre lo material y lo espiritual. Claro, lo material es del diablo, lo espiritual es de Dios y cosas por el estilo, ¿cierto? Sin embargo, el tema que nos ocupa el día de hoy pienso que es la luz. Es la luz, está allí, no estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de la luz en lo concreto.
Y aquí tenemos que contrastar lo que nos dice Juan con lo que se podría estar diciendo en ese entonces. Hay un texto de esta época, el Nag Hammadi, si quieren anotarlo, ¿no? Yo busqué allí algo respecto a la luz y encontré varias cosas, pero encuentro una cosa muy interesante y muy concreta que podría estar siendo un contraste con lo que Juan está diciéndonos. Por ejemplo, el Nag Hammadi dice lo siguiente, que el hombre debe vivir hasta que hayáis encontrado los misterios del reino de la luz, los cuales os purificarán y os convertirán en luz purificada y os conducirán al reino de la luz. ¿Saben qué hay detrás de este concepto? Concepto. ¿Qué hay detrás de esto? La valoración de la luz. ¿Y qué es la luz en el gnosticismo? La luz es esa chispa por la cual Dios ha creado todo. Es casi como encender un fósforo, como tocar el interruptor. Aparece una chispa y allí todo es creado. Y ese acto creador, esa luz con la cual Dios ilumina el mundo, es la sabiduría. Ojo, estoy hablando como gnosticismo, como gnóstico, no como cristiano, por si acaso. Y esa luz, que es la sabiduría de Dios y que está en el conocimiento, precisamente, en la letra, por eso es importante conocer, ¿no? Dicho sea de paso, aunque no crean, si hay herederos en esta época no lo puedo decir porque creo que esto queda grabado, ¿no? Pero en nuestra sociedad hay instituciones que todavía siguen este tipo de enseñanzas, ¿no? Búsquenlas por ahí, ¿no? Con la figura de la Acrópolis y esas cosas, ¿no? Puede tomar sus cursos, etc. Pues esa luz, que es la luz del conocimiento, es accesible al ser humano. Es decir, yo puedo llegar a ese conocimiento. Y esa luz puede prender dentro de mí y yo puedo tener conocimiento, abundancia, paz, tranquilidad, comunión conmigo, etcétera, etcétera. Siendo lo constante como enseñanza es el yo, conmigo, paz en mi corazón, me va bien, me siento bien, pero es un yo y sigue siendo un yo. Ahora, frente a esto que está en el ambiente en el que nos está escribiendo Juan estas palabras, encontramos en este texto, dicho sea de paso, hay una serie de relaciones muy interesantes, ¿no? de sintaxis que son heredadas del Antiguo Testamento, dentro de las cuales apenas vamos a referirnos a la forma más evidente, que es el contraste. Porque por supuesto estamos encontrando contrastes constantes. Fíjense, versículo 5, ¿no? Él es la luz, Dios está por acá, es la luz. ¿Y qué es lo que no hay? Tinieblas. Un contraste. O la luz o las tinieblas, ¿no? Fácil de entenderlo, ¿no es cierto? Sigue diciéndonos la palabra. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Por acá está la luz, por acá está la comunión, por acá están las tinieblas. Por acá está la mentira, ¿no? Sigue diciéndonos la palabra. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Recordemos que en griego estaba diciendo, me estoy equivocando. Sí, habla de pecado. Es después donde aparece ese cambio. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por acá, la luz, la verdad, la comunión, estar con Dios. Por el otro lado, ¿qué tenemos? Las tinieblas, la mentira, no estar con Él, etc. ¿Dónde estará confesar nuestros pecados? ¿De este lado o de este lado? De este lado. Confesar el pecado. Porque miren, si de algo tenemos que tener conciencia, y esta mañana se estaba hablando de eso, ¿no? Es que
el primer pecador reconocido cuando estamos juntos y alguien está exponiendo la palabra, es quien la expone. Porque somos pecadores. Somos pecadores, desde el que predica hasta el que está al final. Somos pecadores. Seremos pecadores perdonados, redimidos, pero debemos de ser conscientes de esto y nos vamos a dar cuenta dentro de un momento por qué. Ahora, ¿hasta dónde debe llegar este asunto? Porque el versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice acá, ¿pero qué era lo que decía en griego? ¿Recuerdan? Injusticia. ¿Por qué? Y es interesante porque cuando nosotros hablamos de maldad y somos cristianos, lo más probable es que no nos identifiquemos con la maldad. Porque claro, hacemos una línea, los malvados son los que gastan su dinero en cosas vanas, o son mujeriegos, o les gusta el licor, o se drogan, o hacen cosas. Esos son los malvados. No, yo estoy de este lado. De la línea divisoria, yo estoy de este lado. No, yo no estoy del otro lado. Pero yo me pregunto si eso que nos queda muy claro a nosotros, por ejemplo, queda diáfano respecto a la justicia. Nosotros, como cristianos, ¿somos justos en nuestros actos, las cosas que hacemos y vivimos? Más de una vez les voy a decir que no. Y el día de hoy voy a ser un poco infidente, les voy a contar, siempre estoy pensando qué ilustración les puedo traer, pero les voy a traer casos de la vida real y por supuesto no voy a mencionar nombres. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar el perdón de Dios? Yo pienso que en los primeros versículos del capítulo 2 encontramos respuestas al respecto. Hijitos mías, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí hay que hacer una aclaración. No es el tema, pero hay que hacer una aclaración. Si yo tomo el versículo 2.2, aislado de todo el mensaje, vamos a afirmar que Jesucristo ha muerto de manera indiscriminada por todos los pecadores. Pero no es así. La pregunta planteada en el versículo 1 del capítulo 2 es, ¿hasta dónde llega el perdón de Dios? Claro, porque quien le está planteando, que es Juan, está haciendo eco de la pregunta que en más de una ocasión deben de haberle hecho, en el sentido de, bueno, yo soy cristiano, pero he vuelto a pecar. He caído quizás hasta en un pecado peor que de aquellos que yo cometía antes. ¿Será Dios todavía capaz de perdonarme? Porque yo siento en mi corazón, me siento mal por lo que he hecho. Y la respuesta de Juan es, bueno, es la propiciación por nuestros pecados. No solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Juan no está contestando en términos cuantitativos, está contestando en términos de el alcance hasta donde llega el perdón de Dios. Lo cual quiere decir, yo estaba recordando, voy a mencionar la reunión de jóvenes de ayer, estaba recordando lo que estábamos hablando allí. Y es el hecho de que Dios, miren, ustedes piensen en el peor pecado que puedan imaginarse, el peor de los pecados, esos que serían, no quisieran que nadie lo cometa en contra de alguien de su familia, ni un hijo, ni una hija, el peor de los pecados, piensen en ese. Pues ese pecado Dios lo puede perdonar. Dios es capaz de perdonar eso. Ayer estábamos hablando, por ejemplo, de qué tan, sobre la base del documento que el pastor Mauro nos facilitó, qué tan hospedadores somos. Por ejemplo, ahí nos planteábamos en las preguntas que nos hacíamos ahí, bueno, si alguien viene con estas condiciones, ¿seríamos bien hospedadores con esta persona? Y hay situaciones que tenemos que admitirlo. Hay personas en las cuales nos causan repulsión. Ahora, ¿debemos ser hospedadores? Yo les dejo la pregunta. Si tienen dudas, piensen en Cristo. ¿Qué haría Cristo? Pues bien, si tenemos esta capacidad del perdón de Dios, yo pienso que las condiciones para hacer la luz están hechas. Fíjense, si este mensaje fuera quedar en lo conceptual, cerramos la Biblia, oramos y acabamos. Pero yo pienso que no se queda en lo conceptual.
porque en todo caso los conceptuales son los gnósticos. Tienes la luz, tienes la paz, estás bien en tu corazón, tienes el conocimiento y ya. Y sin embargo, como les anticipé hace un momento, aquí hay una clave pragmática, que es la clave de la comunión. Acompáñenme, miren otra vez los versículos 6 y 7, por favor. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La comunión no es un concepto, es una vida, es un estilo de vida, es un actuar. Es más, la cosa se agrava en el siguiente versículo, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Uy, esto así, a mí sí me preocupa. ¿Por qué? Porque si yo digo que estoy en la luz, no en la luz de los gnósticos, ¿ya? Que la luz de los gnósticos es la luz mía, individual, sino en la luz de la que acá se habla. Si yo digo que estoy en la luz, yo tengo comunión con los demás, lo cual quiere decir lo siguiente: yo tengo la capacidad de buscar a los demás y los demás, hermanos, tienen la capacidad de buscarme a mí. Yo estaba pensando, recordando un viaje que hice cuando estaba en la universidad, fui con la selva más de un mes, pero nos metimos al monte, ¿no? Yo participaba en un grupo cristiano, interdenominacional, de varias carreras, hicimos un viaje, medio de práctica, medio eclesial ahí, medio misionero. Estuvimos ahí más de 5 semanas en la selva, ¿no? Yo recuerdo ya la tercera semana había alguien que no decía, pago lo que sea por una gaseosa, porque no encontraba esas cosas, ¿no es cierto? Y con el tiempo en la convivencia, nosotros que éramos de varias carreras, nos empezamos a llevar mal. Siendo cristianos. Llegamos a una iglesia una vez muy campesina, muy rural, y dice, hermanos, ustedes que vienen de Lima, por favor, salgan, cántenos algo. Y nos sabíamos una canción que tenía que cantarse tomados de la mano. Entonces, cuando salimos adelante a cantar, pasó que uno decía, no, me toca con usted, no, yo te cambio de sitio mejor. No. Y otro, no, me cambio. O sea, yo no quería tomarle la mano a aquel con el que me llevaba mal. Y otro no quería tomarse la mano conmigo. Y la canción era sobre la comunión, sobre la unidad. Estaba pensando en esas cosas, ¿no? O sea, definitivamente en esos momentos no estábamos en la luz, por lo menos en los términos en los que aquí se habla de la luz. Y yo me pregunto, ¿somos conscientes de esto? Porque fíjense, si nosotros en nuestro estar juntos, andar juntos, tenemos problemas para acercarnos con alguien, o alguien tiene problemas para acercarse a mí, no tengo comunión. Y si no tengo comunión, ¿dónde estoy? ¿De este lado? ¿El lado de la luz? ¿No? ¿El lado de la comunión? ¿No? ¿El lado del que practica la verdad? ¿O estoy de este lado? Uy, esto es difícil. Digo, esto es difícil. Y yo lo he visto en varias ocasiones. Y nosotros estamos en capacidad de, por supuesto, superar esto. Yo recuerdo, mi esposa y yo llegamos una vez a una iglesia, y llegamos ahí, y después, poco tiempo, una hermana se nos acercó y nos dijo, quiero hablar con ustedes. Sí, hermana, digo, yo les he hecho algo, me han visto en una actitud mala, podrían contarme. No, hermana, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Porque la última vez saludaron a todos y se pasaron de mí y no me saludaron. ¿A qué piensan en una situación así? La hermana está haciendo lo correcto, dicho sea de paso, ¿no? Se estaba acercando. Pero yo podría haber tomado la actitud siguiente, ¿no? Decir, hermana, bueno, si no me vio, lamentablemente le cuento que es problema suyo. Yo no la vi, pero sencillamente no la vi, hermana. Tanta gente en una iglesia grande, se saluda uno con otro y no se dio cuenta, no nos dimos cuenta y pasamos. Más bien usted, hermana, qué distraída, debió acercársenos, ¿no es cierto? ¿No? Porque nosotros no tuvimos la intención, y Dios sabe, yo estoy en paz con Dios, yo no tuve la intención de no saludar. ¿Usted cree que esa es la respuesta correcta? No. Es como el caso de este hermano que llegó a una iglesia, me parece que fue en Arabia Saudí,
cristiana. Ustedes saben de qué tamaño pueden ser las iglesias en el mundo musulmán, ¿no? 5 o 6 personas. Es una iglesia cristiana, ¿no? Llegó y cuando va a saludar a la esposa del pastor, le extiende la mano y la esposa del pastor se puso roja y se dio la vuelta y se fue. Dijo, ¿qué hice? Vino, estuvieron en el estudio y todo, y al final el pastor le dijo, mire, le explicó, mire, dijo, tiene que comprender un poco a mi esposa, lo que pasa es que ella entiende. Y aquí vemos televisión también, pero está muy metida en su cultura, entonces le avergonzó sencillamente. Y dice, ¿pero por qué se avergonzó? Porque ustedes los occidentales se dan la mano todo el tiempo, pero acá el único caso en el que un varón les tira la mano a una mujer es cuando se acerca a la prostituta. Claro, se sintió mal y se fue. Ahora, ¿él debería pedir perdón o no? Por supuesto, no habrá sido su intención, pero tiene que hacerlo, ¿no es cierto? Y aquí viene la infidencia. Fíjense, algunos de ustedes saben que yo soy, en estos momentos, ¿no?, que tengo un cargo en la denominación presbiteriana más grande a nivel nacional y que soy el presidente de la Comisión Pastoral. Entonces a mí me toca ver una serie de asuntos allí, pastorales, etcétera. Por mí pasan las disciplinas de los pastores, por ejemplo, pero también los asuntos de defensa. Por ejemplo, les cuento, hace una semana solamente tuve que moverme porque había un pastor que tenía un acuerdo con su congregación, le daban la casa pastoral y le estaban pidiendo que deje la casa pastoral antes de tiempo. Tenía que intervenir, ¿no, hermanos? Consistorio de iglesia tal, por favor, ¿cuál fue el acuerdo? Por favor. Además es el pastor. Sí, pero la necesita. Sí, hermano, pero no, pues de esa manera no. Tienen que darle un plazo prudente, pues, ¿no es cierto? De acuerdo. No, situaciones de ese tipo. Pero yo no me quiero referir a esa situación, sino a otra. Un pastor, por supuesto, no le voy a decir ni nombre ni lugar, es fuera de Lima, pero eso es todo, que está en una situación en la que se peleó con alguien en la congregación, discutió con alguien en la congregación. Esta persona salió de la congregación, pero después de un tiempo ha pasado que está saliendo otra más, y otra más se va, y otra más se va. Yo he hablado con este pastor largas horas, e incluso Dios me permitió la oportunidad de hacerlo personalmente. Pude viajar por ahí cerca y yo dije, no, yo estoy por acá cerca, no voy para ver también a este pastor. Y el pastor tiene una actitud, pues, en la que, a ver, ¿cómo les digo? Primero, que tiene esa actitud de que, bueno, hermano, el hermano estará molesto conmigo, pero yo tengo paz en el corazón. Él es el que me ha ofendido, yo no lo he ofendido. Él debería pedirme perdón. Yo estoy en paz, pastor. Como 5 veces me digo, estoy en paz, ¿cierto? Además es malagradecido. Todo lo que yo le ayudé, por ejemplo, él se casó y para el matrimonio pues no lo querían, los suegros parece que no lo querían, yo tuve que ir como padrino, viajé con él hasta no sé qué pueblo, yo pedí la mano para que se case, yo lo ayudé, para su boda lo ayudé económicamente, y así me paga molestándose conmigo, no, es injusto que no se... Bueno, el pastor no cambia de actitud. Pero está pasando que últimamente me están llamando por teléfono personas de esa congregación. Incluso alguna con mucha conciencia diciéndome, hermano, yo ya no soy presbiteriano, me he salido de la iglesia presbiteriana, y yo sé que estos casos tienen que ver con la iglesia, así que discúlpeme, pero yo tengo que decirle esto. Y me llaman básicamente para decirme que ante el hecho de que la iglesia, siendo una congregación, que en un momento llegó a tener como más de 70 miembros, en estos momentos asisten el pastor, una cuñada y el esposo de la cuñada, esa es toda la membresía, o sea, la cosa está reduciendo y reduciendo. El pastor, ¿qué ha hecho? Está buscando a los hermanos, los está buscando, ¿no? Entonces me llaman constantemente, hermano, ya no sabemos qué hacer con este pastor, porque ya yo le he dicho que no quiero regresar, que estoy en otra iglesia, y me sigue insistiendo. Me llama otra persona, pastor, ¿qué se puede hacer? Porque yo estoy en un grupo de oración en otro sitio, pero él me insiste y ya no sé. Y el asunto más problemático está cuando me empezó a llamar alguien que me está diciendo que, mire, yo ya lo tengo hasta en la sopa al pastor. Salgo en la mañana tempranito, en la mañana a las 6:30 a mi trabajo, ahí está esperándome en la esquina, ¿no? Voy por la calle, de un momento a otro, volteo un rato y está caminando por detrás mío. ¿Cierto? Llego a mi casa de trabajo, ya el colmo fue que yo que atiendo la caja, el cajero, no sé de qué, mutual, no sé qué, hacen fieles. Siguiente, ¿no? Sí, el siguiente del pastor.
hizo su cola para que lo atiendan, ¿no? Para hablar con él. Entonces, y yo le digo, pero hermano, ¿qué te dice? No sé qué le dice. Me dice, hermano, me dice básicamente, hermano, te estoy buscando porque quiero que me pidas perdón. Fíjate, estás en iglesia, no vas. ¿Cómo es que no estoy sin iglesia, hermano? Voy. A ver, ¿dónde fuiste a tal iglesia? Y la semana anterior, o estás yendo de iglesia en iglesia, pues estás como un pájaro ahí picoteando diferente fruta. Pero es que estoy buscando iglesia. ¿Para qué buscas iglesia? Hermano, regresa a tu iglesia. No es el hermano con el que se peleó, ¿no? El hermano con el que se peleó está fuera del país, ¿no? Es otro de los que salen. Pero pastor, yo he decidido, no, regresa, que si me perdonas vas a regresar y esto que el otro, y te voy a dar un cargo y esto que el otro. La cosa está así. O sea, tampoco se trata de que yo lo busque para que me pida perdón necesariamente, ¿no? Y yo me estoy preguntando hasta qué extremo puede llegar nuestra escasa capacidad para ello, para perdonar, o para pedir perdón y para perdonar. Yo estaba pensando, y con esto voy acabando, por favor, Mateo capítulo 5, el que quiera me acompaña. Es un pasaje conocido, pero tengo la sospecha de que lo hemos pasado así nomás y no nos hemos dado cuenta de lo que implica. Mateo 5, 23 y 24. Dice así la palabra de Dios. En la versión que yo tengo acá. Estamos al principio del Sermón del Monte, ¿no es cierto? Mateo 5, 6, 7. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, miren, detengámonos ahí. Detengámonos ahí. ¿Por qué? Porque es evidentemente lógico, evidentemente ético, que si yo tengo algo contra alguien, que si yo me he portado mal con alguien y quiero adorar a Dios, Dios me diga, oye, detente, anda, pide perdón, anda, ponte a cuentas, si le quitaste algo, devuélveselo, si te portaste mal, restituye. Claro, si tú le has hecho algo mal a la otra persona, detente, arregle ese asunto con la persona y ahora sí, acércate a mí, adórame, déjame tu ofrenda. Es evidente que Dios tiene que decirnos eso. Sin embargo, fíjense el orden. Acá Jesucristo, el Señor Jesucristo, es, como siempre, éticamente nos sorprende, nos da la vuelta a las ideas y nos dice lo siguiente. Nos dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. O sea, es posible que tú seas el inocente. Él fue el que me insultó. Él fue el que me robó. Él fue el que me hizo daño. ¿Qué hacemos nosotros? Decimos, no, yo estoy en paz con Dios. Sigo adorando a Dios. ¿Pero qué me dice la palabra? Me sigue diciendo, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. O sea, quien ha sido ofendido tiene que buscar. ¿Se dan cuenta? Con mayor razón, si yo he ofendido, por supuesto que tengo que ir a buscar. Ahora, en situaciones como esta, cuando nosotros no resolvemos este tipo de cosas, nosotros estamos haciendo de la otra persona, de quien es nuestro hermano, en un sentido, lo estamos haciendo una especie de enemigo. Por eso es que yo, cuando tenía 20 y pocos años, ¿no?, y estoy en la selva, no quería agarrarme de la mano con ese que me había hablado mal y no sé qué cosa, y quería, cámbiate de lugar, al momento de la canción, tú mejor ahí. ¿Es cierto? Evidentemente yo no estaba en la luz. El problema es que si uno no resuelve estas cosas, no solamente le va a pasar cosas como le está pasando aquí al pastor del cual les estoy haciendo referencia. Fíjense lo que sigue diciendo la palabra. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guarda y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Quién es el último juez? Dios. Si nosotros dejamos cabos sueltos, situaciones así, va a llegar el momento en que vamos a tener que responder ante Dios. Y yo me pregunto, ¿es esa
la situación que queremos nosotros vivir. Es de esta manera como queremos estar supuestamente en comunión con Dios. Fíjense, si otra vez la respuesta sigue siendo para nosotros, o para el que nos haga puede hacer la observación, o para la palabra, yo estoy en paz, la luz está en mí, soy gnóstico, no soy un cristiano. Si soy cristiano y estoy en la luz, consecuencia de ese estar en la luz, nos está diciendo Juan, es que tenemos comunión unos con otros. Y tenemos comunión unos con otros cuando yo no estoy repeliendo a mi hermano, no me estoy alejando de tal o cual hermano, o cuando algún hermano o hermana se está alejando de mí. ¿Cuál es nuestra situación? ¿Vivimos en comunión? ¿Se dan cuenta que la comunión no se queda en el concepto? ¿No se queda en la idea? ¿No se queda ni siquiera en el estar juntos? Sino que implica una exigencia por la cual Dios nos está tocando en lo personal y nos está diciendo, tú puedes sentirte muy en la luz. Bienvenido al gnosticismo. Pero si quieres ser cristiano, ese estar en la luz es estar en comunión con tu hermano y con tu hermana. Vamos a orar, por favor. Padre amado, gracias por esta palabra. ¿Cuántas cosas más podríamos encontrar en esta? Señor, oramos en esta hora por esta congregación, porque en el examinarnos, Señor, y ser examinados por tu Santo Espíritu, nosotros, Señor, guiados hacia tu luz, podamos entender que esta no implica, Padre amado, la absoluta individualidad, sino que nos llama, Señor, a vivir en comunión unos con otros. Y nos llama, Señor, sobre la base de que la sangre de Cristo nos perdona de todo pecado. Ahora, Padre amado, perdónanos cuando tú, que eres capaz de perdonarlo todo, nos perdonas a nosotros y nosotros hay cosas que no somos capaces de perdonar. Perdónanos, Señor, cuando tú, bajo el toque de tu Espíritu Santo, nos has tocado de manera que hemos sido capaces de pedirte perdón, pero con el hermano o con la hermana no somos capaces de pedir perdón. Ahora, Padre amado, si tú nos llamas a dejar algo, danos en estos momentos esa decisión. Pero si nos estás llamando también, Señor, a ser activos en esa comunión, a ser activos, Padre amado, tal cual el texto en griego nos enseña respecto a qué es vivir esta comunión y luz contigo, ayúdanos a no quedarnos de brazos cruzados. Ayúdanos, Señor, a actuar, porque, Padre, no vaya a ser que el tiempo pase, los perjuicios crezcan y llegue el momento en que, Señor, tengamos que vernos con el juez. Gracias, Padre amado, porque tú eres juez justo. Gracias porque tú tocas nuestros corazones. Síguelo haciendo, hazlo en esta hora, en tus términos, en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén.